empezar nuestro discipulado del día miércoles saludando a todos los que todavía no han podido llegar acá o los que por alguna razón no pueden estar acá, para que lo continúen haciendo, porque como iglesia tenemos que ver la importancia que le damos nosotros a la palabra de Dios como iglesia para poder recibir todo lo que el Señor está derramando sobre nosotros en este tiempo. Y la parte nuestra es estar preparados. El Señor no ha cambiado, lo que cambiamos somos nosotros. Y el llamado a congregarse es algo que todos los pastores están en este momento haciendo, porque sabemos que ese día se acerca y por algo el Señor dice que nos congreguemos. Y tú estás aquí y tú que estás escuchando, el Señor sabe la razón por la cual tú no vienes. Lo importante es que no dejes de hacer estos discipulados, y si no tienes las hojas de estudio, aunque lo hayas hecho antes, si te interesa, pídelas acá cuando vengas a la iglesia y nosotros te las vamos a hacer llegar, porque es importante estudiar en la iglesia donde tú te congregas cuál es la doctrina que tiene la iglesia, la enseñanza, en qué basa el pastor su enseñanza, de qué lado viene esto. Hay iglesias que son fuertes en la fe, hay iglesias que son fuertes en gracia, pero la iglesia es una, somos nosotros los apartados para el Señor. Y la doctrina a la cual tú te sujetas es la doctrina que va a ayudarte a ti a corregir situaciones en tu vida y ayudar a los demás. La unidad es algo importante para el Señor, lo mostró cuando fue el día de Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo. Él habló una palabra a sus discípulos que él había orado antes de ir a la cruz: Padre, que sean uno. Porque él se daba cuenta aquí en la tierra que el hombre sin el Espíritu de Dios tiende a tener siempre ese problema de no ser uno, como son ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre hay algo que el enemigo quiere separar, dividir. Y hay que saber cómo estar unidos, porque estar unidos no es andar abrazado todo el tiempo, ni estar con una persona cercana todo el tiempo, no. Hay personas que son más cercanas a ti, hay otros que no, pero tú sabes con quién te juntas tú, con quién andas tú, porque dos no pueden andar si no están de acuerdo. Hay personas que andan contigo pero no están de acuerdo y constantemente hay una división y eso no te va a ayudar a hacer logros. Siempre es importante encontrar compañeros de oración, compañeros con los que tú puedes andar, y cuando tienes algún problema, alguna situación, qué bueno es tener a alguien de tu misma fe que no te va a decir lo que siente, te va a decir lo que Dios le dice para ayudarte. Esos son los verdaderos amigos del cristianismo, los verdaderos amigos de la fe. Por eso vamos a seguir adelante con estas lecciones de cómo estar firmes en los fundamentos cristianos. Y el capítulo que estamos ahora es el capítulo 4. Yo dejé aquí apartado también para recordarles que el capítulo anterior, el capítulo 3, al final hay un ejercicio de grupo que no lo hemos podido hacer porque no están todos. Espero en algún momento poderlo hacer. Importantes de estos testimonios. De hecho, la razón por la que tomamos tecitos juntos después es para poder tener estos tiempos de hablar estas cosas. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en la pregunta al final de la lección 3, qué diferencia tiene, nota usted, en su vida cuando busca a Dios y cuando no lo busca o cuando no lo hace? Y ahí tú tienes que verlo tú solito y después comentarlo con otros. Esas son cosas que ayudan con lo que otro recibe, a veces te completa lo que te falta a ti. Los discipulados en la iglesia son súper importantes, no para mostrar cuánto sabes tú y cuánto poco sabe el otro, sino para poder tener eso que nos dijo el domingo en el Señor, en la reunión del Señor, que mi fortaleza cubra tu debilidad y que tu fortaleza cubra la mía. Eso de estar buscando algo, tú siempre no buscando a Dios, buscando cosas o lugares que no es lo que hay que buscar. Hay que buscar siempre tu lugar en el Señor.
Así que estos discipulados te ayudan porque la palabra de Dios tiene algo que no tienen otras palabras. Tiene la unción del Espíritu Santo. La enseñanza que viene con la palabra viene con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra lección del día con la ayuda de Él. Vamos a ir a la lección 4, pero antes quiero orar con ustedes, con los hermanos que están acá. Damos gracias al Señor por los que pudieron llegar. Y Padre, te pedimos por los hermanos que por su trabajo o situaciones de hogar no pueden estar aquí, pero pido con todo mi corazón, como el pastor de la iglesia del Faro, que ellos recuerden que esto no es algo que ellos ya saben, es algo que hay que estar constantemente oyendo y poniendo en práctica. Y yo me doy cuenta cada vez que yo hago estas enseñanzas de nuevo, lo mismo cuando hago el Instituto Bíblico, que lo he hecho ya como 5 veces, y cada vez que lo hago de nuevo, aprendo algo nuevo. Y me doy cuenta que nosotros, cuando tenemos algo fresquito, lo empezamos a usar. Y es bueno refrescarse, y de eso se trata este discipulado. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que el refrescamiento de esta palabra venga a todo el que va a escuchar. Y que la unción del Espíritu Santo, con las palabras que ellos, con la honra que tienen a tu palabra, la reciben, les ayude en los momentos difíciles que nos toca a todos vivir en este mundo, donde nosotros vivimos por fe y en amor, cuando el mundo vive en temor y en odio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir entonces a nuestra enseñanza. Esta es una de las enseñanzas buenísimas, porque la persona que la hizo es estudiante de Rema, y el pastor nuestro y nuestras enseñanzas son todas basadas en las enseñanzas que recibimos de Kenneth Hagin. Y aquí, ¿cómo le hablo a Dios? La oración, dice, es simplemente hablar con Dios desde tu corazón. Marca eso, porque yo le puedo hablar a Dios de la mente, aquí arriba nomás, o con mis sentimientos, pero cuando tú hablas de aquí adentro, cuando tú hablas del centro de tu ser con Dios, de todo tu corazón, estás hablando realmente con Él, estás orando y Él te está escuchando. Es el medio para que puedas comunicarte con Él. Tú necesitas empezar a hacerte un hábito diario de hablar con Dios. Esto es algo que debes planificar en tu día desde un principio. Además, dado que la oración es un tiempo tan vital para todo cristiano, esta es un área que el enemigo se esfuerza especialmente en estorbar o destruir. En tan solo unas pocas semanas usted puede desarrollar el hábito diario de la oración, de modo que hablar con Dios se vuelva algo tan natural como respirar. Qué importante es esto. Una de las clases del Instituto Bíblico es hábitos para una vida cristiana exitosa, que hace la Joyce. En esa clase ella está basándose en estos mismos principios que estudiaron en Rema, y hemos estudiado lo que hemos estudiado con ellos. Quizás se haga alguna de estas preguntas. Dice acá, ¿qué es la oración? ¿A quién le oro? ¿De qué oro? ¿Le interesa a Dios cada parte de mi vida o solo las cosas importantes? ¿Cómo sé si Dios realmente me oye? Veamos en la Escritura para ver qué dice Dios de la oración. El ejemplo de oración de Jesús es lo más importante de lo que vamos a ver aquí. Y acá están mis hermanos, como siempre lo hacemos, ellos van a ir leyendo uno por uno, los que están aquí presentes, las Escrituras. Vamos a empezar con Marcos 1:35. ¿Va a empezar, Pelita? Levantándose muy de mañana, siendo aún más muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Qué puede aprender usted del ejemplo de Jesús en la oración? Fíjese lo que hacía Jesús. Salía temprano en la mañana. Tal vez para ti levantarte temprano no es tu hábito. Hay gente que tiene hábito de levantarse más tarde y se quedan hasta más tarde de los que se levantan temprano. Pero aquí yo creo que el principio importante es la tranquilidad que hay en la mañana, sobre todo al amanecer. Yo tuve ese hábito por mucho tiempo y desgraciadamente después de la pandemia, como que se me desordenaron las cosas,
y ahora oro más en la noche que en la mañana. Pero echo de menos esos días en que yo me levantaba muy temprano y estoy tratando de hacerlo y a veces me resulta y la achunto, pero otras veces no. Pero oro en la noche igual y aparto ese tiempo de comunión con el Señor y Él me ha hecho, como siempre, cuando ve el corazón, disfrutar ese momento que tengo con Él, porque es un momento que aparto, es un paréntesis que hago de mi vida. Esto eres tú y yo, Señor. Yo te voy a buscar con todo mi corazón. Dejo de lado el WhatsApp, dejo de lado el teléfono, dejo de lado todo distracción. Y si alguien me llama en ese momento que ha registrado, lo llamo después. Si era algo importante, me va a contestar. Y si no, no es tan importante como lo que yo quería escuchar del cielo. Así que les recomiendo que hagamos ese que hacía Jesús. Él buscaba un lugar solo. Eso es importante. Cuando uno está con gente alrededor, la gente que está a tu alrededor, aunque estén haciendo otras cosas, están influyendo de alguna manera de alejarte, de sacarte. Busca un lugar donde tú estés solo. Los que vivimos solo no nos cuesta. Yo tengo hartos momentos de gracias a Dios en que puedo estar solita, pero no se equivoque, a mí me llega a ver mucha gente de repente y repentino porque necesitan algo. Igual que tú, tengo que hacerme un hábito. Las actitudes en la oración, el punto 2. Vamos a ver el Salmo 5, del 1 al 3. Y vamos leyendo el 1, por favor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Amén. El 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Te fijas cómo habla el salmista David a Dios? Él hablaba con Dios. Él lo honraba como Dios y Rey. Mi Dios y mi Rey, le decía. A él le contaba lo que le hacía gemir. No se lo contaba primero que nada a su señora o a otro. Tenía la costumbre de ir donde su Dios, su Rey, a contarle lo que a él le aquejaba. Y él clamaba a él. Él se presentaba ante Dios como quien se presenta ante un rey y presenta al rey. ¿Qué cosa? El rey necesita saber la cosa que tú presentas clara y precisa, y después que la presentaba sabía que eran los decretos que había dado el rey, porque si se va con algo que va contra los decretos de ese rey, no va a recibir del rey, pero el rey va a escuchar. Si él como súbdito del rey le dice: yo en ti he confiado, lo que tú dices yo lo he esperado. Y después que le pedía a Dios y hablaba con él y derramaba su corazón a él, esperaba. Pero primero se presentaba como quien se presenta, con el respeto a su Dios y con el respeto a su Rey. Y ese es para nosotros nuestro Dios, porque estamos en Jesús, igual que Él, igual que David, que tenía el corazón de Dios. En el Salmo 5 vemos entonces una actitud de la oración y vamos a ver el Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Sabes? Él oirá mi voz. ¿Te fijas? La declaración de fe que hace este hombre, en esta declaración está diciendo: Él me escucha. Él sabía y lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Tarde, mañana y a mediodía. En cualquier momento del día estamos viendo actitudes de oración que nos van a ayudar a nosotros a imitar y hacer para nuestro bien. Salmo 62, 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Amén. Esperad en Él. No te salgas tan rápido.
Para todos los demás tienes tanto tiempo, María Teresa, pero a veces para mí, bien apuradita. No, no se trata de repetir religiosamente, se trata de escucharme. Espera, sabiendo que tú, al hacerlo, Él te va a escuchar y mientras tú recibes, esperas, porque Él se quedaba protegido y guardado en ese lugar de espera como en un refugio bajo su Dios. Cuando tú tienes que esperar algo en Dios, no es una espera sin esperanza, es una espera que te siente protegido y guardado por tu Dios, esperando la respuesta sin dudar ningún minuto que Él te escuchó. Qué importante son las palabras que dicen estos salmos. En el Salmo 63, 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Una de las cosas que más ayuda es cuando tú entiendes esto de no repetir porque lo decía el Salmo, mi Dios, sino realmente lo conoces como tu Dios. A mí me lo preguntó en una oportunidad, porque yo había caído en algo que sin querer estaba haciendo. Veía cómo se movía gente alrededor mío que era diferente a la manera que tenía yo con Dios. Y como que trataba de ponerme con el tonito de ellos. Y me daba cuenta que yo no llegaba ni al techo con la cuestión. Pero cuando me di cuenta en estos salmos que el salmista le decía, mi Dios, este es mi Dios. Sé que puede ser suyo, pero es mi Dios al que yo conozco personalmente, es al que busco de madrugada, el que anhela con sed mi alma, es el anhelo de mi carne, porque antes estaba sin Él en un lugar seco, donde no había agua. Sí, qué importante es entender estas actitudes de oración. Ahora, la importancia de las promesas para tener respuesta a las oraciones, conocer sus promesas. Dice la número 3, promesas para responder a la oración. Dios sí oye y responde la oración. ¿Qué ha prometido Dios? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. El clamor a Dios es algo que sale del corazón, no de la mente. Y le responderá. Acuérdate, siempre que tú clamas con un clamor de corazón, Él responde y te enseña. Te enseña con esa respuesta cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Es tan bueno Dios. Mateo 7, del 7 al 11. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El siguiente, hasta el 11, vamos a leer. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjense, lo que acaban de leer, que lo han leído tal vez millares de veces, he dicho, sí, ya lo sé. Escúchalo. Cada vez que yo lo leo encuentro algo más. Y me acuerdo de la primera vez que lo escuché, cómo me ayudó. Cuando tú pides, ¿qué hace Él? Te da. ¿Qué hace cuando tú lo buscas? Te halla. Te encuentras con Él. Cuando llamas a la puerta, Él te da. Él abre.
Él abre la respuesta porque tú le abriste la puerta de tu corazón. Cuando tú pides, es tu parte pedirle, tu parte es buscarlo y tu parte es llamarlo a que entre a tu corazón, porque Él, cuando está golpeando, está esperando una cosa. Falta algo, que me abras la puerta tú. La puerta tiene por dentro nada más, por fuera no la va a abrir Él. Cuando tú llamas se te va a abrir la respuesta, pero la puerta del corazón la tienes que abrir tú. La respuesta va a llegar, va a entrar, pero el que tiene que abrirle el corazón a Dios eres tú. Y aquí dice, ¿qué hombre si su hijo no le pide algo? No le se lo va a dar, siendo nosotros, no es que los hombres sean malos, lo que le dan a su hijo le quiere dar, pero comparado con Dios, lo que ellos pueden dar, quiere decir, no tiene el valor que tiene de lo que da Dios. Porque si los hombres en la tierra a sus hijos le dan cosas buenas, ¿cuánto más el Padre? Si tú le pides a tu papá pan, no te va a dar una piedra. Si le pides pescado, no te va a dar una serpiente. Imagínate si tú le pides a Dios. Él sabe mejor que nadie qué darte y te va a dar a ti lo mejor. Él sabe cómo darnos lo mejor de todo lo que nosotros pedimos. En Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, aquí la promesa de Dios es cuando tú te acercas, pero está condicionado al corazón tuyo, igual que el corazón que le abre la puerta a Dios. Aquí el corazón confiado. Ese corazón confiado se acerca al trono de la gracia, donde están todos los favores inmerecidos que tiene Dios para nosotros. Se acerca confiadamente para poder recibir, alcanzar gracia y recibir misericordia para el oportuno socorro. Dios siempre es oportuno en ayudarte, pero depende de cómo nosotros recibimos. Estamos viendo la manera de entrar y vamos a ver también la manera de recibir. En Efesios 3:20. De aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿quién es este que hace las cosas mucho más abundantemente de todo lo que nosotros pedimos o entendemos? ¿Quién es? ¿Quién es? Tu Padre. Tú le pides a tu Padre y tu Padre, estamos viendo lo que da un Padre, lo que da un Padre de la tierra. Y aquí estás pidiéndole a quién tú. Desde el principio estamos viendo eso y lo van a ver de nuevo. Entonces, esto es importante, que entiendas que el que le pide, lo vamos a leer de nuevo. Léelo de nuevo más fuerte. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces, ¿quién es el aquel? El aquel es el Señor, es nuestro Dios, nuestro Padre, Dios que está en los cielos, el que nos ama. Él es poderoso para hacer. Cuando tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, Jesús dijo, yo haré lo que usted me pida. Pero están los dos involucrados. El Padre ya te dio todo en Jesús. Entonces, cuando tú le pides a Él, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son poderosos para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de todo lo que tú pides y de todo lo que tú entiendes. No trates de ponerte así con quién es quién. A los tres están involucrados en todo lo que tú estás pidiendo en esto. Y sabemos que cuando oramos vamos al Padre en nombre de Jesús, pero Jesús dijo, lo que pidan el Padre en mi nombre yo lo haré. Entonces, cualquiera de las dos respuestas es correcta, porque ellos están los dos trabajando juntos y la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. La siguiente es 1 Tesalonicenses 5:17 y la pregunta es, ¿cuándo deberíamos
Orar, importante. ¿Cuándo debemos orar? Primera Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Esta es una re buena. Todos dicen, ¿cómo que voy a estar orando todo el tiempo? ¿Saben lo que quiere decir sin cesar? Es perseverar. No dejar de orar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nos olvidamos de ir primero a la oración, de ir al Padre, o de ir, Señor, ayúdame en esto, antes de ir a pedir ayuda a otro lado. Aquí se nos está enfatizando la relación personal que tienes tú en este reino donde estás ahora viviendo. Primero al Dios tuyo, a tu Dios, a tu Rey. Esa es la manera de vivir, orar, orando sin cesar, orando sin dejar de hacerlo, orando sin cambiar la oración por otra cosa. La oración debe ser siempre el primer lugar donde tú vas, ir corriendo a donde está Jesús. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. ¿Cuánto debes orar? Cuando estás afanado. Estar afanado, estar inquieto, estar preocupado, estar sin esa tranquilidad que está cuando estás hablando con Él, cuando oras. Entonces, debes orar siempre que te sientas afanado. Lo primero es recurrir a la oración, hablar Señor, decirle, como decía el salmista, él derramaba su corazón, Señor, estoy ya, no sé qué hacer aquí, pero Señor, sé que tú sabes, algo como eso. Aquí vamos a ir ahora por quién debemos orar. Primera de Timoteo 2. Y me faltó decir acá el 7, ¿no? ¿Leyeron el 7? De Filipenses 4:6, ¿leyeron ahora el 7? ¿Lo leyeron? Leámoslo, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la importancia de orar cuando estás afanado, porque cuando le pides a Dios, y la manera de pedirle, a mí me gusta mucho, como dice, no la van a poner ahí las chicas, pues se lo voy a decir yo. La Biblia amplificada, que traduce del griego al inglés, dice, hacer la petición definitiva o precisa. Una petición definitiva o precisa. Y hacerlo con acción de gracias después. O sea, tú haces una petición bien clara, bien precisa a Dios y luego le das gracias. Y cuando lo haces de esa manera, vas a Él, le pides definitivo y claro, inmediatamente la paz de Dios va a venir a guardarte y va a guardarte en tu mente y en tu corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar ahí como un guardia alrededor tuyo hasta que tú recibas la respuesta. Es súper importante, en vez de afanarse, orar, hacer la petición definitiva, como dice, precisa. De hecho, esto lo enseña el pastor Mark en la clase de oración, en el módulo 2 del Instituto Bíblico. Y es una de las cosas de los libros que leen los alumnos que están estudiando, que es la oración que prevalece. Entonces, mi hermano, aquí estamos viendo cosas que nos van a ayudar. Ahora vamos a ver por quién debemos orar. Todos sabemos esta escritura, pero la vamos a ver con el Señor ahora. Primera de Timoteo 2. Y vamos a leer del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El siguiente, el 2. Por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Amén. Y el siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el siguiente. El cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Leímos del 1 al 4, como decía acá. El Espíritu Santo, que es el que inspira al apóstol Pablo a escribir esta exhortación a la iglesia, que es a nosotros también, nos exhorta ante todo. O sea, ante todo quiere decir, primero que nada, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Esos son diferentes tipos de oración. No va a estar diciendo voy a estudiar qué es lo que está, no. Lo que salga de su corazón. Cuando usted vea cosas que están pasando, como hoy día yo escuché algo que estaba pasando en mi ciudad de Concón y me dio tanta pena. Y dije, Señor, pido por el alcalde de Concón, en el nombre de Jesús, Señor, alumbra sus ojos para que este hombre pueda ver. O dale un consejero, pido un obrero de la mies a su camino. Oré lo que yo sabía. Le hice una petición y le di gracias, Señor, porque tú me escuchaste, oré tu voluntad y esa persona lo van a aconsejar. Y si no, Señor, ponnos gente que en el gobierno que te teme a ti. Y dice el versículo 2, por los que están en eminencia. Sabemos todo que orar por todos los que están con autoridad gobernando en los diferentes países del mundo. La única razón por la que oramos nosotros por ellos es porque Dios siempre tiene un propósito con lo que Él te pide que haga de orar por otro. Él quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es muy difícil cuando están las situaciones como hemos vivido, estallidos sociales, situaciones de guerra, cosas así, que nosotros estemos quietos y reposados, viviendo con toda piedad y honestidad. Estamos todos nerviosos y preocupados por otras cosas, pero podemos evitarlo porque por algo Dios lo pide que lo hagamos, porque dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La razón, Él quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, fíjense ustedes, la oración de la iglesia por los perdidos es influenciada cuando no oramos por los que están en autoridad o en eminencia. Qué importante es entender las razones por las cuales Dios nos requiere que nosotros hagamos estas cosas. Ahora vamos a ver Filipenses 4. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Orando por quién? Todos los santos. Velando y orando por todos los santos. Aquí tenemos otro llamado por quién orar. Por todos los santos. Esta oración que pide acá en Efesios 6 el Espíritu Santo a la iglesia, es importante entender que lo debemos hacer en todo tiempo. Y también suplicar es cuando uno pide con todo el corazón en el Espíritu, orando en el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, en lengua o con una palabra. Velar por los que están a tu alrededor, por santos que están pasando situaciones difíciles. Y ora la voluntad de Dios, por supuesto, que es su palabra. Y hay muchas oraciones que vamos a ver después que podemos hacer. Después Mateo 9, 36 al 38. Esto es algo que Jesús nos pide. Mateo 9. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjate, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y el 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí el Señor nos está pidiendo algo importante. ¿Cuántas veces uno no puede estar en un lugar? A mí me pasa con mucha gente que conozco de fuera, de lejos, igual que a ti,
que pide oración. Yo no tengo tiempo para estar llamando por teléfono y llenando un tiempo, puedo orar con algunos de ellos, pero después el movimiento en este momento es tan rápido de todo que yo puedo pedirle al Señor personas que son obreros de la mies, que están más cerca de ellos, que les ayuden. La mies es mucha, mucha. La gente está pidiendo mucha oración. Si tú no puedes ir, pide un obrero de la mies que vaya. Esa respuesta la va a dar de inmediato el Señor porque es su voluntad. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El 28. No, ya terminé. Lucas 6:28. Sí, ¿Eso era nada más? Sí. Ya. Entonces, espérate, déjame ver lo que me dice acá. Esperemos un poquitito. Dice el Señor lo que nos quiere decir. Esperen un poquito, por favor. Bendecid a los que os maldicen. Orar por los que os calumnian, decía el Señor. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Específicamente, Dios nos está pidiendo algo aquí, de orar por personas que a nosotros nos cuesta. Esta parte es bendecir cuando alguien te maldice. Cuando alguien te está diciendo algo que te maldijo, bendícelo. Esa es la manera de cambiar la situación. Porque si te llevas la maldición que te dijo, vas a entrar tú en una prisión que Dios quiere que estés. La salida te la da el Señor cuando te dice que tú hagas una bendición, te pronuncies, te bendigo. Te está diciendo lo que sea. Tú le dices, te bendigo. Y con eso obedeces lo que dice la palabra del Señor. El Señor sabe más que nosotros. Y por los que nos calumnian. Eso sí que cuesta, te lo puedo decir. Porque cuando gente calumnia y miente, y desgraciadamente me ha pasado en mi vida cristiana, y uno no se puede defender a veces, solamente tiene que orar por los que le calumnian. Y Dios se encarga, no tú orar en mala que castígalo, no. Señor, te entrego la situación y oro que esta persona, tú que eres el único justo, la ayude, porque está mal, Señor. Cuando recién está empezando su vida de oración, es útil hacer una lista de la gente por la cual quiere orar. Tómese un momento y en base a los versículos anteriores, escriba el nombre de las personas que están en su corazón para orar por ellas. Vea por quiénes tiene que orar y vea usted con esa listita, hágale caso al Espíritu Santo, le va a bendecir. Y haga una listita de las personas y usted va a saber cómo orar y va a ver los cambios que van a venir a situaciones, a su vida, porque lo que le pasa a los demás, usted a veces no lo ve hasta mucho tiempo después, al otro, pero a usted le pasa algo. Condiciones para una oración respondida. Hay algunas condiciones para ser efectivo en la oración. ¿Cuáles son estas condiciones? Vamos a ver en Juan 16, 23 y 24. Juan 16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Os lo qué? Dará. Ya, ahí sí, clarito. Os lo dará. Amén. El 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, aquí dice el Señor, en el versículo 23, en el 16-23, no me preguntaréis nada, todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces, ¿a quién pedimos? ¿A quién oramos? Al Padre.
¿En el nombre de quién oramos? De Jesús. De Jesús. Amén. Ahí está claro. ¿Por qué nosotros siempre oramos al Padre en el nombre de Jesús? Porque está escrito. Y en Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecer en el Señor, es cuando tú estás viviendo tu vida en Él, tú ya estás en Él porque eres nueva creación, pero las palabras de Él tienen que estar permaneciendo en ti. Y ahí, cuando tú pides, todo lo que tú quieres te será hecho. Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a leer esto bien despacito para que lo entendamos, lentito más bien. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. La coma está, estas son cartas escritas sin versículos ni capítulos en el original. Y en lo que está escribiendo acá, el que escribe este Evangelio de Marcos, está diciendo por el Espíritu Santo: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orando, creed que lo recibiréis. Sin poner stop ahí, sino que orando, creed que lo recibiréis. ¿Cuándo creo que lo recibo? Orando. Cuando estoy orando, yo estoy creyendo que lo estoy recibiendo. Entonces es una actitud de fe. Esa es la oración de fe. Orando, creo que lo recibo. Mientras estoy orando, estoy creyendo que lo estoy recibiendo. Primero de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, cuando pedimos de acuerdo a qué? ¿A qué pedimos de acuerdo? A su voluntad. A su voluntad. ¿Y la voluntad del Señor cuál es? Su palabra. Su palabra, muy bien. Entonces, cuando pedimos de acuerdo a su palabra, su voluntad, ¿qué pasa? Sé que me oye. Sabemos, tenemos la confianza, ¿no es cierto?, que Él nos ha oído. Y sabemos que Él nos oye. Y luego el 15, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Perdón. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios lo único que quiere es que nosotros tengamos lo que estamos pidiendo, pero la manera de pedirlo es como venir ante Él como un rey que quiere ejecutar de inmediato el mandato de lo que Él quiere y su voluntad, y tú la estás pidiendo se haga en la tierra, en la situación que tú estás orando. ¿Cómo sabemos si que Dios nos oye? Si está de acuerdo con su palabra, Él nos oye. Esa es su voluntad. Si sabemos que Dios nos oye, ¿qué podemos esperar? Que tenemos la petición que le hicimos. La voluntad de Dios se revela en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios son idénticas. Su voluntad es su palabra. Si usted ora por algo que está alineado con la palabra de Dios, tenga confianza que está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si está orando sobre algo que no se revela claramente en la palabra de Dios, entonces para determinar si es la voluntad de Dios para su vida, vea que no haya algo que estorbe su oración, tal como se plantea en la sección 8 que sigue. Si no hay estorbos, puede estar confiado que está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a ver el rol de la fe en la oración.
y vamos a ver qué rol tiene la fe en recibir la respuesta a la oración. Fe, esto es importante. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. La voluntad de Dios se revela en su palabra. En pocas palabras, la fe es simplemente creerle a Dios en su palabra. La fe es creer y actuar como si lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Su fe puede crecer en la medida que oye la palabra de Dios. Miremos la obra de la fe, fe y paciencia. Dios oye su oración la primera vez que ora. Él envía la respuesta la primera vez que ora. Sin embargo, tenemos un enemigo, Satanás, el Dios de este mundo, quien hará lo posible para impedir recibir respuesta a nuestras oraciones. Quiere impedirnos. En ese punto donde debemos ejercitar nuestra fe y paciencia, debemos mantenernos creyendo en la palabra de Dios, caminando por fe y no por vista. Al permanecer en fe, rehusando dudar, la respuesta que Dios nos ha enviado se manifiesta. Amén. Y vamos a leer estos 3 versículos de acá para ir terminando porque, espérense, sí, veamos estos 3 que vienen acá. Hebreos 10, 35 y 36, por favor. Vamos allá. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y el 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. La confianza es tu fe. La confianza que tienes en que Dios es fiel y que responde a tus oraciones. Esa es tu fe. Y con esa fe tú no la pierdes, tú no la sueltas. Porque esa confianza que tienes en Él tiene siempre un gran galardón. ¿Y qué es lo que es necesario para continuar en fe? La paciencia. La paciencia y la fe trabajan juntos siempre. No dejes de decir. La paciencia no es estar menos, estoy esperando. No. La paciencia es seguir diciendo lo que Dios dice. A pesar de que estás estresado y estás como creyendo que esto se está en, tú sigues diciendo, esto dice Dios, y no lo sueltas, permaneces, eso es permanecer en su palabra y permanecer en Él. Importante, se confirma lo que Él ha dicho antes. Hebreos 6, del 12 al 15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Y el 14? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y el 15? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Se dan cuenta entonces? Esta parte es importante. Debo imitar a los que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Nosotros debemos ser imitadores de la fe de ellos. Esta parte es súper importante. La paciencia, seguir diciendo qué es lo que hizo él para poder tener a su hijo. Siguió diciendo que él era padre de muchas naciones. Mi nombre es Abraham, padre de muchas naciones. Miraba a Lazar y se veía en él, pero tenían la promesa, un pacto. Tú y yo tenemos el pacto, con la sangre de Jesús sellado, un pacto que no cambia. Y en el corazón tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces el que quiere sacarnos la fe de la boca es el diablo. Quiere hacerte decir, impresionarte la mente para que digas cosas contrarias. No, no te vas a salir, no te vas a salir, porque te vamos a enseñar a orar, de manera que cuando tú te debilites, nosotros vamos a orar por ti. Cuando tú veas que alguien se debilita, vas a orar por ello, vas a orar la voluntad de Dios, que es su palabra, o vas a orar en el Espíritu. Santiago 1,
3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y el 4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, aquí se trata de no cambiar lo que tú estás diciendo. No seas inconstante. No digas a veces sí, a veces no. A veces tal vez no. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Una de las cosas importantes de ser una persona de fe es no cambiar, ser paciente y de seguir diciendo. Tu boca tiene algo que al diablo le gusta mucho, que hables mal para tomar las palabras y meterse él. Pero aquí tú tienes clarito, el versículo 3, aquí que leímos en Santiago 1, el 3 decía, la prueba de tu fe está siendo probada por el diablo constantemente. Él quiere quitarte la fe. Entonces te va a traer situaciones que son para tu vida difíciles en el momento. Pero si tú te acuerdas de estas escrituras que tú tienes para ayudarte a seguir diciendo, si Dios te lo prometió, tú lo sigues diciendo y lo vas a recibir. Y no pares de decirlo. Y cuando lo tienes, antes de tenerlo, tú estás dándole gracias, porque Él te escuchó. Y cuando lo tienes, alabas a Dios. Todos estos son principios bíblicos espirituales que nosotros debemos usar. Y la fe y la confesión, vamos a ver esto antes de irnos, para tratar de terminar esta lección, antes de irnos hoy día. Fe y confesión. Lo que decimos o confesamos es vital para el éxito en nuestra oración. La gente que todo el tiempo dice cosas negativas, raramente recibe respuesta consistente en sus oraciones, pues su confesión negativa niega su fe. Dios es un Dios de fe y la fe es positiva, no negativa. La palabra confesión significa decir lo mismo que una confesión de pecado. No, decir lo mismo con alguien, o decir lo mismo que está diciendo el otro. Si Dios está diciendo, ama a tu prójimo, yo digo, amo a mi prójimo. No voy a amar al que me cae bien. Eso no sería decir lo que dice Dios. Ama a tu prójimo, voy a amar a mi prójimo. Eso sería estar de acuerdo con Él, estar diciendo lo que Él dice, una confesión de fe. Voy a amarlo por fe, porque ganas no tengo. Una confesión de pecado, es decir, con respecto al pecado, lo mismo que Dios dice. Una confesión de fe es decir lo mismo sobre la fe o cualquier cosa que Dios diga sobre nosotros en su palabra. Es estar verbalmente de acuerdo con Él. Las palabras que usted habla pueden ser una llave o una clave que es importante entender para abrir la puerta de la oración contestada. Entonces lo que quiere decir esto es que cuando usted dice lo mismo que dice Dios, porque en la fe, la palabra de Dios, palabra de fe, usted está diciendo lo que Dios quiere hacer en usted y en los demás. Cuando usted dice lo contrario, está diciendo lo que el diablo quiere. De eso está haciéndole como un resumen de lo que leímos. Según Hebreos 10:23, ¿qué se enseña sobre nuestra confesión de fe? Hebreos 10:23. Y vamos a leer. Dejamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué nos enseña aquí sobre nuestra confesión de fe? Si me mantengo diciendo lo que yo creo, sin fluctuar, ¿qué pasará? Si me mantengo diciendo, fiel es Dios. Fiel es Dios. Él promete, Él hace. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí, porque se nos hizo ya tarde para terminar y no quiero alargarlo. A la semana siguiente vamos a repasar lo que es la confesión y vamos a terminar esta lección para ir empezando con la lección siguiente. Que el Señor nos ayude
con estas lecciones a cambiar los puntos de oración que nosotros debemos empezar a practicar con esta enseñanza. Si lo hacemos, nos va a cambiar la vida, la verdad. Un abrazo a todos los que están escuchando. Hasta la próxima clase.